Cordial saludo, somos el grupo número 1 del curso Aprendizaje Autónomo y en el día de hoy vamos a realizar la socialización colaborativa con respecto al punto 1, que es la actividad individual, la realización de la matriz de inferencia y crítica. Me dispongo a compartir pantalla. Básicamente, la matriz que yo realicé, cómo lo hice y qué contenido tiene, me basé en uno de los textos sugeridos de la guía, que fue Instituto Universitario de Innovación, Ciencia y Tecnología, del año 2022, desde la página 26 a la 47. El tema es modelo de estrategias de aprendizaje autónomo para el pensamiento crítico y creativo en estudiantes de educación primaria. Esta investigación se realizó durante la pandemia. Se utilizaron varios referentes bibliográficos para esta investigación, que fueron entre esos Jean Piaget, Vygotsky, pero en particular quiero resaltar de Vygotsky su aporte sobre el tema de zona de desarrollo próximo, que es básicamente lo que un estudiante puede hacer por sí solo y lo que no puede hacer, sino que necesita un apoyo o una orientación, en este caso del docente, porque ellos investigaron sobre eso, porque el problema de investigación es en niños de quinto de primaria, tal como dice aquí. Se realizaron encuestas a niños de quinto de primaria de una institución, porque el problema era la falta de desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Entonces, esto significa que los chicos tienen un nivel bajo de pensamiento crítico, lo que también significa que no pueden desarrollar aprendizaje autónomo. Entonces, estos son planteamiento 1, planteamiento 2, de acuerdo a la sugerencia de la guía. Cómo se delimitó el problema y cómo se creó la propuesta o la estrategia para abordar el tema. Y es que se describieron esas necesidades de los estudiantes e identificaron que los docentes pues todavía estaban con ese tema de las prácticas pedagógicas tradicionales, que estaban basadas en la memorización, en que los estudiantes todo se lo aprendieran mecánicamente. Entonces, de acuerdo a la realización de la encuesta y los análisis de datos recopilados, se diseñó una estrategia para, con fundamento teórico, claro, para abordar el problema. Y como último, mi posición frente al texto, aquí estaba compartiendo la idea de que el uso de estrategias tradicionales hoy en día pues limita las capacidades de los niños para analizar, para investigar, para que ellos mismos produzcan la información. Entonces, por eso se hace necesario implementar nuevas formas de aprendizaje. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Buenas tardes a todas. Bueno, voy a compartir un poquito de mi trabajo. Permítame un segundo. De todo el trabajo que he podido realizar. Bueno, dentro de mi trabajo, para esta actividad, trabajé la matriz de lectura interferencial y crítica a partir del autor Correira y sus colaboradores 2024. El propósito fue analizar cómo la inteligencia artificial se aplica en los procesos educativos, sus beneficios y los retos que plantea. Dentro de los principales temas, coloqué 3. El primero fue las aplicaciones de la inteligencia artificial en educación, como los sistemas adaptativos y tutores virtuales.
El segundo tema fueron los beneficios y oportunidades, entre ellos la personalización del aprendizaje y la automatización del proceso. Y el tercero fueron los retos y riesgos que incluyen las implicaciones éticas, la privacidad de datos y la falta de formación docente. Como propósito del autor, el propósito de los autores fue mostrar que la IA no es solo una herramienta tecnológica, sino un recurso pedagógico que transforma las prácticas educativas, que buscan ofrecer una visión equilibrada sobre cómo aprovechar sus ventajas sin descuidar los desafíos éticos y formativos. Y bueno, mi posición crítica, desde mi perspectiva, el texto es muy pertinente porque la educación actual necesita adaptarse a los cambios tecnológicos. Y estoy de acuerdo con los autores que la IA puede fortalecer la autonomía y la personalización del aprendizaje. Pero también creo que su implementación debe hacerse con responsabilidad y formación del docente adecuada para no aumentar las brechas educativas. Y bueno, con relación con los 4 pilares de la educación, finalmente relacioné en el texto con los 4 que fueron aprender a conocer, que es la IA facilita el acceso, la información y retroalimentación personalizada. También tenemos aprender a hacer, que es fomenta la habilidad práctica a través de autores virtuales. Y dentro del aprender a hacer está que impulsa la autonomía y la reflexión ética. Y por último, aprender a vivir juntos, que busca promover el trabajo colaborativo y la inclusión en entornos virtuales. Quiero también resaltar un poquito del trabajo de mi compañera Gabriela, dándole un aporte, pues me pareció también muy interesante el análisis realizado sobre el texto de la Institución Universitaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, que trabajó en el año 2022 en este tema que trabajó ella, ya que resalta una problemática muy actual, la falta de desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes debido a las metodologías tradicionales centradas en la memorización. Además, pues, con todo esto considero muy acertada la relación que mi compañera establece con los 4 pilares de la educación, ya que muestra el aprendizaje autónomo, no solo fortalece lo cognitivo, sino también lo personal y lo social. Muchas gracias. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Arely Rocío Medina Morales. Compañera, ¿puede compartir pantalla, porfa? Bueno, la matriz, yo trabajé en la matriz con el texto de Crispín Bernardo 2011, el aprendizaje autónomo, orientaciones para la docencia. Este texto aborda un aprendizaje autónomo como un proceso fundamental en la formación de los estudiantes, orientados a cada uno asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje. Desarrolle la autorregulación, la reflexión y la capacidad para aprender a lo largo de la vida. El autor destaca la importancia de aplicar estrategias pedagógicas activas como el trabajo colaborativo, los proyectos, la resolución de problemas y la autoevaluación para fortalecer la autonomía y el pensamiento crítico. Asimismo, propone un cambio en el rol del docente, quien deja ser transmisor de conocimiento para convertirse en mediador y orientador que acompaña al estudiante en la construcción de saberes significativos. El propósito principal de este texto es ofrecer orientaciones conceptuales y prácticas que permitan a los educadores diseñar ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante, promoviendo su independencia intelectual, creativa y capacidad de autogestión. Desde la mirada crítica de este texto,
resulta pertinente y actual, ya que responde a la demanda de una educación que busca formar sujetos activos, reflexivos y capaces de adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. Sin embargo, se sugiere que la necesidad de transformar a las prácticas docentes tradicionales que aún limita la autonomía y la participación de los estudiantes. Aquí también vemos lo que son los 4 pilares de la educación. Aquí miramos lo que es el aprender a conocer, que es desarrollando habilidades de investigación, comprensión y análisis crítico del conocimiento. Aprender a ser, aplicado a lo aprendido en proyectos y situaciones reales mediante la práctica y la experiencia. Aprender a ser, fortaleciendo la identidad, la responsabilidad, la creatividad y la autorreflexión. Aprender a vivir juntos, fomentando la colaboración, el respeto y el aprendizaje, compartiendo como base la convivencia educativa. Muchísimas gracias. La reflexión la daré cuando escuche a todas las compañeras. Gracias. Cordial saludo, tutora y compañeras. Bueno, mi matriz pues fue basada en diferentes autores sugeridos en la guía. Entre esos está Escobar, Ejea Arciniegas y Leal Bolaño. Los temas principales pues que mencionan estos autores se tratan de didáctica en la educación superior mediante entornos virtuales, diseño y aplicación de estrategias pedagógicas en ambientes virtuales, y también habla sobre el rol del docente como mediador del aprendizaje en la virtualidad. Se dieron pues varios planteamientos, entre esos están las estrategias pedagógicas en entornos virtuales, que aquí dice pues que se requiere aplicar estrategias activas como el aprendizaje colaborativo, el uso de foros, de simulaciones, de proyectos de retroalimentación continua, básicamente en la educación superior, como en el caso de nosotras que estudiamos en una universidad de educación superior de forma virtual. Entonces, desde la didáctica, estas serían una de las estrategias que ellos también pues nos proponen a modo de ejemplificación. También nos menciona el uso de herramientas como lo son los videos, los foros, los cuestionarios interactivos, en los cuales diferentes estudiantes y personas pueden de forma crítica y autónoma evocar pues, sus pensamientos y diferentes participaciones. En el planteamiento número 2 tenemos el rol del docente y del estudiante. Bueno, el docente se convierte en un mediador, ya que orienta, acompaña este diferente proceso de aprendizaje. Y su rol va más allá de ser un transmisor de conocimientos. Por el contrario, él es un guiador. Y el estudiante pues asume un rol activo, un rol autónomo, un rol responsable, y además gestiona su propio proceso de aprendizaje con ayuda de estos recursos tecnológicos. El propósito que tienen pues los diferentes autores, ellos buscan analizar y reflexionar sobre cómo deben transformarse estas prácticas didácticas en la educación superior, en los diferentes ambientes de aprendizaje, ya que lo hacen de una forma con un enfoque pedagógico pues centrado en el estudiante, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, y pues de esa forma se da la mediación pedagógica, ya que promueve el desarrollo de competencias como lo son la autonomía, la autorregulación del aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, además. Y pues también lo que pretenden es como tener en cuenta, pues, evidenciar esos desafíos que plantea la virtualidad, como lo son de que no necesita estar un docente, digamos, 24/7 con el estudiante, sino que el estudiante de forma autónoma puede recurrir a los diferentes medios
tecnológicos para desarrollar su propio aprendizaje. Y como reflexión pues a todo lo leído de los diferentes autores, pues considero que este texto tiene una mirada real, una mirada crítica y propositiva de los cambios necesarios en la educación superior frente a la virtualidad. Pues me parece relevante cómo se centra en el papel activo del estudiante, en el rediseño del rol del docente, y que en muchos contextos pues no se mantiene un enfoque tradicional, como lo que comúnmente vemos. Esto muestra unas estrategias innovadoras y también puede ser asequible para cualquier persona, cualquier estudiante. Y esto pues beneficia muchísimo. Desde el aprender a conocer, pues este texto impulsa el desarrollo de competencias cognitivas que nos permiten comprender, seleccionar y aplicar de forma autónoma. También se enfatiza en la necesidad de fomentar la autorregulación y el pensamiento crítico. Desde el aprender a hacer, pues se destacan estrategias prácticas para el aprendizaje, como el uso de diferentes herramientas tecnológicas que en sí nos llevan a la solución de diferentes problemas que se puedan presentar, a desarrollar proyectos colaborativos, a interactuar de una forma distinta, diferentes con otras personas. Desde el aprender a hacer, pues nos enseña a ser más autónomos, a ser responsables, a llevar pues lo leído, lo aprendido de forma virtual a la reflexión y al final convertirlo en aprendizaje. Y desde el aprender a vivir juntos, pues se valora el trabajo en equipo, como lo que estamos haciendo en este momento, pues es un ejemplo práctico. El respeto también por la diversidad de ideas, ya que todas las personas somos diferentes, pensamos de manera diferente, y a la construcción también colectiva de ese conocimiento, desde diferentes plataformas colaborativas y diferentes comunidades de aprendizaje en línea. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Loraine España. Voy a socializar mi matriz. Compañera, por favor, me puede compartir. Bueno, el texto es acerca de el autor Crispín Bernardo, Esquivel Peña y Loyola Morcilla y Fregoso Infante. Y el texto pertenece al capítulo 1 y 3 del libro Aprendizaje Autónomo, Orientación para Docencia. En el uso de los autores analizados cómo se da en el proceso del aprendizaje desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta que no solo lo cognitivo, sino también lo emocional y lo físico. Los principales temas que abordé fue qué es el aprendizaje y cómo aprendemos. El segundo fue los factores socioafectivos y fisiológicos que influyen en el aprendizaje. También los 4 pilares de la educación, como aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Los principales planteamientos, en cuanto a los planteamientos principales, los autores explican que el aprendizaje es un proceso activo, donde las personas construyen significado a partir de sus experiencias. No se limitan a memorizar, sino que también señalan que el aprendizaje se ve influenciado por factores emocionales y físicos, como la motivación, la autoestima, el descanso, la buena alimentación y el entorno social. Por eso, aprender, aplicar y cuidar
tanto la mente como el cuerpo, mantener equilibrio emocional y fortalecer hábitos saludables. Bueno, el propósito del autor, ellos resaltan que el aprendizaje no depende solo de la capacidad intelectual, sino de un conjunto de factores integrales. Ellos buscan que tanto docentes como estudiantes comprendan que para lograr un aprendizaje significativo se necesita tener en cuenta lo emocional, lo físico y lo social. Es decir, el aprendizaje se debe entenderse como un proceso integral y significativo. En la posición frente al texto, en mi opinión, este texto es muy importante porque nos hace reflexionar sobre cómo influyen nuestras emociones en nuestra salud, en el aprendizaje. Yo coincido con los autores, ya que he notado que cuando me siento motivada, tranquila, logro concentrarme más. Entonces, los resultados también se ven. En cambio, cuando uno está cansado o desanimado, le cuesta mucho avanzar. Por eso considero que los docentes debemos promover espacios donde los estudiantes puedan aprender con bienestar, motivación y equilibrio, reconociendo que somos seres integrales, con mente, con cuerpo, emociones que se complementan. Bueno, ya para cerrar, el texto nos invita a ver el aprendizaje desde una perspectiva más integral y personal, donde el conocimiento se construye desde el equilibrio entre lo cognitivo, lo emocional y lo físico. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir este espacio, después de la socialización de todas nuestras matrices, comprendimos el aprendizaje autónomo desde diferentes temas. Es un proceso integral que interviene lo cognitivo y todo eso, lo social. Todos coincidimos en que como futuros docentes debemos promover el pensamiento, la autonomía en los estudiantes. Con base a todos estos aportes, ahora vamos a consolidar nuestra matriz grupal con los puntos más relevantes de cada uno. Muchas gracias. Bueno, yo mirando acá y escuchando la matriz de la compañera Diana, veo que el texto ofrece una visión crítica y propositiva, que presenta a la educación superior una virtualidad. Me parece acertado el énfasis en la participación activa del estudiante y el cambio del rol de docente, aspecto que todavía muchas instituciones no han logrado adoptar y plantear este programa. También coincido con la relevancia de las estrategias innovadoras que promueven un aprendizaje autónomo y significativo. En eso vi yo la matriz de la compañera Diana. Ok, a mí también me gustaría dar un pequeño aporte y es más general. Yo creo que todas las matrices enfocadas en el mismo tema apuntan a lo mismo, y es que un claro ejemplo somos nosotros como estudiantes en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, porque el modelo que ofrece es precisamente enfocado en el aprendizaje autónomo. Como mencionaba nuestra compañera Diana, el docente ya no es el transmisor de la información, sino que viene a ser un mediador o una guía, y nosotros somos los que tenemos el rol de que el conocimiento pues entre. Nosotros somos los gestores de nuestro propio conocimiento. Además que, como mencionaba también Merari con el tema de la inteligencia artificial, creo que nuestro campus precisamente tiene eso. Tenemos últimamente un chat que es como con un robot que da respuestas automáticas. Ahí está la inteligencia artificial, o los entornos virtuales de aprendizaje en los cuales nosotros nos movemos a diario, que son el entorno inicial, el entorno de aprendizaje y el de evaluación. Así como también algo que se me escapaba y era que la formación de la UNAD no solamente ofrece la autonomía, sino que es una formación social,
¿Por qué? Porque precisamente estos trabajos colaborativos que hacemos en los entornos virtuales permite que nos acercamos con personas que no conocemos o nunca hemos visto o no hablamos en un aula de clases, y precisamente estos proyectos vinculan lo aprendido con nuestra realidad social y comunitaria. Bueno, pero entonces aquí estamos para socializar y debemos escoger una matriz en la cual se va a trabajar. Yo pienso que podemos incluir en la matriz como lo más relevante de todo. Es decir, el aprendizaje autónomo debe ir incluido ahí. No, sí, es que toda la matriz que nosotros, la matriz de Lorraine, la matriz de Gabriela, la matriz de Mirari, la matriz de Diana, discúlpame si no puedo pronunciar bien tu nombre, todas son relevantes, todas son muy buenas, todas proponen algo innovador, algo significativo. Pero como dice la guía, debemos estructurar una matriz y debemos incluir, yo creo que todo, de todo. Entonces, no sé ustedes qué Cada pensarán. una de las matrices que socializamos, vamos a hacerla, a consolidar la grupal. Así Cada es. uno de un pequeñito aporte de cada Sí, uno. así es. Creo que vamos a incluir todos los temas, porque al final todo Exacto. apunta a lo mismo. Entonces, tratar de que tenga la coherencia y la cohesión para que la matriz quede organizada. Exactamente, compañero. Listo, chicas, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Para que tengan buenas noches. Feliz. Chaito, compañeras. Buenas noches, chao.